Hola, buenas tardes. Vamos a esperar unos minutines a que la gente se vaya conectando y ya damos inicio al seminario, si os parece bien. Bueno, voy a empezar presentando, si os parece, el seminario y vamos dando así tiempo a que se vaya incorporando más gente al, al seminario. Eh, bueno, buenas tardes, lo primero de todo, y bienvenidos a este seminario de ciclos de seminarios que dirigimos a las familias que formáis parte de Plena Inclusión Madrid. La Escuela de Familias es una iniciativa que se encuentra en el marco del Grupo de Conocimiento de Educación y que lo que pretendemos es responder a los temas que son de vuestro interés y que nos habéis trasladado previamente a través de los cuestionarios que os han hecho llegar a través de las entidades. En total, en este 2026 vamos a desarrollar cuatro seminarios que cuentan con la financiación de la Comunidad de Madrid a través del 0,7% del IRPF. Y hoy inauguramos este ciclo de seminarios con el seminario Cuidarte para cuidar, bienestar emocional en familias, y para ello contamos con la ayuda de Lara García de Ocio, que es psicóloga en Masu Small Things. Y bueno, en este seminario vamos a poner el foco directamente en vosotros como familias y vamos a compartir herramientas para gestionar el estrés, para prevenir la sobrecarga y para favorecer el autocuidado, identificando algunos recursos y estrategias que puedan permitiros este bienestar personal, pero sin renunciar al acompañamiento de calidad. Y bueno, ya sin más dilación voy a dar la bienvenida y las gracias a Lara. Buenas tardes, Lara. Buenas tardes, Carla, muchas gracias. Pues nada, bienvenidos y nada, yo feliz de estar aquí, de poder acompañaros, ¿no? Yo creo que este seminario, bueno, pues una idea, ¿no? Para poder, yo creo que compartir reflexiones, poder ver una serie de herramientas, de estrategias, ¿no? Para ayudaros a ese bienestar, ¿no? Familiar, que yo creo que como cuidadores, como motor principal e importante, ¿no? De esa familia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver hoy un poquito cómo podemos, ¿no? Estar mejor, y digo podemos, lo comentaba antes con Carla, ¿no? Que yo soy mamá también y yo creo que es importante cualquier tipo de cuidador, ¿no? El aprender a saber cuidarse, ¿no? Y ese autocuidado tan importante para poder continuar, ¿no? Y poder seguir y poder estar apoyando y acompañando plenamente. Pues Totalmente nada, de os voy a acuerdo. compartir, ¿vale? Una presentación. Ahí que puede tardar un poquito. Ya la vemos. Fenomenal. Bueno, pues esta es un poco la idea, ¿no? El aprender, ¿no? A entender cuáles son las necesidades que tenemos como cuidadores, y me incluyo, ¿no? A mí misma, y de qué recursos disponemos, ¿no? Tanto recursos externos como recursos internos que tenemos para poder cuidarnos, ¿vale? A ver, todas las cosas del directo.
se ha quedado bloqueado un poquito. Ahí. Me fui para atrás. Vale. Bueno, ¿no? Pues ¿por qué estamos hoy aquí, no? Nosotros Pues solamente vemos como la presentación. Si no, sí, 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 ya se pone. vale, si no te lo ¿Vale? digo. ¿Ya? ¿La veis? Tarda ahí un pelín, pero bueno, es un Vemos la poco de apoyo. presentación, pero no en modo presentación, sino como del escritorio, pero Vale. Bueno, si no ya sé. La cosa es un poco para mí también, ¿no? Como de apoyo, o sea que bueno. Nada, bueno, pues el cuidado de una persona, ¿no? Con discapacidad o sin ella, ¿no? Lo hemos comentado, pues es una carrera de fondo, ¿no? No es un sprint. Y es verdad que no vamos a ver a corto plazo, ¿no? Sino que esto es a largo plazo y algo que no tiene un objetivo determinado, ¿no? Se acaba y se acaba, ¿no? Sino que tenemos que seguir trabajando día a día, ¿no? Es algo que tenemos que cuidar día a día y año tras año, ¿no? Entonces, esto es súper importante para empezar a hacerlo, ¿no? Desde ahora, y lo que decía antes, aprender a reconocer cuáles son esas necesidades y los recursos que tenemos para empezar, ¿no? A tomar conciencia y pasar a la acción, ¿vale? Lo que comentaba antes, ¿no? Que olvidamos que el cuidador, pues que es el motor que sostiene esa estructura familiar, ¿no? El cuidador como motor principal de ese acompañamiento y ese cuidado, ¿no? Que no solamente tiene el cuidado físico, ¿no? Sino que tiene un cuidado con una carga mental, ¿no? Con un estrés muy importante, ¿no? Y entonces ¿no? Que ese bienestar familiar pues depende de esa persona, ¿no? Y si esa persona no está bien, ¿no? Y no mira hacia sus propias necesidades y qué es lo que necesita en cada momento, ¿no? Pues el bienestar familiar no es tal, ¿no? Sino que al final toda la dinámica familiar pues se desestructura, ¿no? La salud emocional pues es importante, ¿no? Porque impacta directamente en la calidad del apoyo que se brinda, ¿no? Es importante la cantidad, por supuesto, siempre, ¿no? Pero yo siempre voy a la calidad. No es lo mismo apoyar y acompañar a una persona, ¿no? Desde la tranquilidad, el equilibrio, que desde la saturación, la sobrecarga, ¿no? Porque la perspectiva cambia completamente, ¿no? Entonces, ya dejamos de tener un acompañamiento de calidad, ¿no? En el que no vamos a poder ver cuáles son esas necesidades reales de ese cuidado, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Y sobre todo, pues tener en cuenta, ¿no? Que no siempre es cuestión de cantidad, que la calidad es lo primordial, ¿no? Y lo importante de ese cuidado. Y lo que comentaba, ¿no? Aprender a parar para poder seguir, ¿no? A parar para poder tener, ¿no? Esa perspectiva, para ver qué necesidades tengo, para conectar, ¿no? Conmigo mismo y ver, ¿no? Qué es lo que me está saturando, qué es lo que puedo hacer con eso, cómo puedo actuar, cómo puedo, ¿no? Sentirme mejor, ¿no? Y volver a empezar y volver a cuidar, ¿no? Desde esa calidad que comentábamos, ¿vale? Bueno, vamos a hablar un poco del perfil, ¿no? De estos datos a nivel estadístico, ¿no? El perfil del cuidador, ¿no? Pues la mayor parte de los cuidadores pertenecen al cuidado informal, ¿no? Que es la familia o los allegados, ¿no? Sobre todo, ¿no? Las estadísticas del Observatorio de Discapacidad y diversos estudios pues muestran un patrón, ¿no? Que predominantemente femenino, un 84% de personas cuidadoras principalmente son mujeres, ¿no? Frente a los hombres a nivel general, ¿no? En España, por ejemplo, hablamos de un 12,9% de mujeres frente a un 9,6% de hombres, ¿no? De diferencia de los cuidadores. Y luego, bueno, pues que el vínculo familiar y la convivencia, ¿no? En la mayor parte de los casos, la persona cuidadora y la persona con discapacidad, pues conviven en el mismo hogar, ¿no? Yo creo que ahí radica un poco la diferencia, ¿no? De cuidar a un hijo, a lo mejor a cuidar a una persona mayor o un padre, ¿no? Que a lo mejor vive en otra casa, en otro lugar diferente, ¿no? Y el cuidado ahí sí que es bastante distinto, ¿no? No es lo mismo la convivencia 100%, ¿no? El 24/7 que el tener a otra persona fuera del hogar, ¿no? Y luego hablamos, ¿no? Del cuidado y del coste laboral, el coste profesional, lo que hablamos sobre todo para las mujeres, ¿no? O sea, sobre todo hay muchas veces que limita drásticamente, ¿no? Ese desarrollo a nivel profesional,
Ya no hablamos de a nivel personal, por supuesto que hay una limitación tremenda, ¿no? A nivel social, a nivel relacional, ¿no? Que se limita en el momento que nos volvemos cuidadores, sino que a nivel profesional, pues que hay muchas personas, ¿no? Que dedican 40 horas semanales, ¿no? Lo que supone una jornada laboral en España completa, ¿no? Cerca de 2 millones de cuidadores dedican más de 20 horas a la semana, ¿no? Lo que supone una barbaridad de horas, ¿no? Que hace que el 70% de esas mujeres, ¿no? que cuidan, que modifique su situación laboral, ¿no? En el mejor de los casos, pues que puedan reducir la jornada, que se puedan pedir excedencias o muchas, ¿no? Que tienen que dejar de trabajar, ¿no? Lo que supone ya no la pérdida, ¿no? de tu rol como persona, ¿no? y tu desarrollo profesional, sino que es una vulnerabilidad a nivel económico, ¿no? A corto y a largo plazo. A corto plazo, obviamente, ¿no? y a largo plazo porque a lo mejor son personas que dejan de tener su pensión en un futuro, ¿no? Y esa vulnerabilidad, porque es verdad que muchas personas con discapacidad necesitan también muchísimo tipo de ayudas. O sea, esas ayudas que muchas veces suponen mucho dinero, tanto ayudas físicas como hablamos de terapias, como hablamos, ¿no? de otra serie de sesiones que tenemos que hacer en el día a día, ¿no? Lara, te voy a interrumpir medio segundo Dime, a ver si lo sí, puedes poner en modo presentación para ver si podemos ver las sí, sí, diapositivas que sí, vas a ver, compartiendo, porque solo vemos salgo otra vez. la primera. Y si no puedes, ahora sí, venga, fenomenal, ahora sí que la vemos. ¿Ahora sí? Ahora vemos la de intensidad del cuidado. Vale, que eso es Sí, lo que sí. acabamos de hablar. Igual lo Vale, tienes que bueno, ir pues moviendo desde ahí. Ahí ahí, sí, desde ahí genial. sí. Perfecto, gracias, Gracias. Carla. Bueno, hablamos, ¿no? del síndrome del cuidador, ¿vale? Que aparece que esto es una realidad con unas señales, ¿no? de alerta, con unos signos tanto a nivel físico, ¿no? como emocional, como a nivel social, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? que son pues muchas veces parecidos a un trastorno por ansiedad, a un trastorno de depresión, ¿no? Pues, con síntomas tales como insomnio, ¿no? falta de apetito, una apatía, falta de ganas de hacer, de hacer cosas, ¿no? Pérdida de ilusión por otra serie de cosas, ¿no? Pues lo que supone un trastorno de ansiedad, ¿no? Y lo que vemos aquí, pues que al final es 3 o 4 veces mayor en cuidadores, ¿no? De personas con una discapacidad que en la población general, ¿no? Este estrés crónico es mucho mayor, ¿no? Y el riesgo pues se dispara, ¿vale? Y va proporcionalmente al número de horas semanales, ¿no? que ejerzamos, ¿no? como cuidadores a la semana, ¿no? O sea que cuanto más horas, ¿no? Lo que hablábamos antes, 40 horas, ¿no? de jornada laboral, que supone para muchas mujeres ese cuidado, pues imaginaos el desgaste, ¿no? y ese estrés crónico y esa ansiedad que puede suponer para esa persona, ¿no? Lo que hace, ¿no? que muchas veces pues que se dispare el uso de psicofármacos, ¿no? porque a lo mejor no hay tiempo para acudir a una terapia, a lo mejor no hay tiempo o no veo esos recursos que podemos tener, ¿no? de apoyo de otras familias, ¿no? o de apoyo de las propias asociaciones, ¿no? que no veamos, a lo mejor eso, no sabemos que contamos con esa serie de recursos y al final, ¿no? la solución fácil es muchas veces, ¿no? pues tirar de un ansiolítico, ¿no? que me ayude a seguir mi día a día, ¿no? La salud física, ¿no? Pues más del 60% de cuidadores sufre dolores a nivel muscular, a nivel, ¿no? De huesos crónicos, ¿no? Que muchas veces hablaríamos de fibromialgias, ¿no? que puede suponer a largo plazo, ¿no? que son somatizaciones al final, ¿no? muchas veces lo que sucede, ¿no? problemas de sueño, cansancio, fatiga, ¿no? debido a ese sobreesfuerzo y a la falta de descanso real. ¿Vale? Bueno,
Aquí hablamos con el bienestar, ¿vale? Que me gusta esto que hemos dicho, ¿no? Lo que digo, al final es algo que tenemos claro, ¿no? Que ese cuidador pasa muchas horas, que supone un esfuerzo, ¿no? A nivel psicológico, a nivel, ¿no? Lo que decíamos, a nivel social, a nivel laboral, ¿no? Todos esos roles que tenemos como persona cambian, ¿no? Y se modifican. Entonces tenemos que aprender, ¿no? A ver cómo podemos generar ese bienestar, ¿no? Y cómo podemos encontrarnos mejor para poder seguir cuidando lo que decíamos, con esa calidad que se merecen, ¿no? También las otras personas y que la familia se merece, ¿no? Para poder sentirnos todo mejor. Entonces, lo he probado antes con Carla, a ver si puedo. Me gustaría poneros un vídeo, ¿no? Para que es un poco una metáfora de esta. A ver si podemos. Carla, cruza los dedos. Seguro que sí, ya verás. A ver, ¿lo estáis viendo? Está conectándose. Hay que esperar unos segundos. Ahora lo Vale, vemos. no le doy al play a ver si se va a ir el sonido. ¿Ya? A Vale. ver, sí. ¿Nunca te has preguntado por qué los aviones te dicen que te pongas la mascarilla antes de ayudar a la persona que tienes al lado? Parece egoísta, pero en realidad no lo es. En caso de una despresurización repentina, es decir, si el avión de repente pierde la presión de cabina, el aire es tan fino que en apenas unos segundos tu cuerpo se queda sin el oxígeno necesario. Por eso el avión lleva unos sistemas de emergencia que a partir de 14.000 pies, en caso de despresurización de cabina, el sistema de mascarillas se despliega automáticamente. Pero aquí viene la parte importante. Con esa presión solamente tienes unos 15-30 segundos de conciencia útil antes de desmayarte. Si intentas ayudar a tu hijo o al pasajero de al lado, lo más probable es que te desmayes antes de conseguirlo. Y si tú te desmayas, nadie va a recibir la ayuda necesaria para ponerse la mascarilla. Por eso la instrucción que te dan las azafatas en todos los vuelos, primero ponte tú la mascarilla y luego ayuda a los demás. Las mascarillas de los aviones no son tanques personales, suministran un flujo de oxígeno constante durante unos 12-15 minutos, que es tiempo más que suficiente para que los pilotos desciendan a una altitud donde ya la respiración pueda suceder sin riesgo a que tú te desmayes. Esa altitud normalmente es por debajo de los 10. Ya el tema de la altitud no nos importa, ¿no? Lo que yo quería era un poco la idea, ¿no? De esta metáfora, ¿no? Del cuidador, que es un poco lo mismo, ¿no? Que debemos ponernos esa máscara primero, ¿no? Para poder ayudar a los demás, lo que estaba comentando, ¿no? Esta azafata de conciencia útil para poder ayudar a mi hijo o a la persona que yo tenga al lado, ¿no? Pues es que esto es una realidad, ¿no? Tengo que poder ponerme esa máscara y poder ser consciente de que debo ponerme esa máscara para poder ayudar a los demás, ¿no? Entonces, como metáfora de autocuidado, ¿no? Que yo creo que es súper, súper clara, ¿vale? Entonces, esto es algo que creo que debemos tener en cuenta porque lo que yo veo beneficioso para mí, ¿vale? También lo va a ser para los otros, ¿no? Entonces, es el momento de priorizar, ¿no? Y lo que dice esto, no es egoísta, no es algo de lo que nos debamos sentir culpables, ¿no? Es algo que va a impactar en los demás y que va a impactar en el cuidado a los otros, ¿no? Si yo estoy bien, los demás también van a estar bien, ¿no? Pero yo creo que la concepción al revés, ¿no? Es la que tenemos, es si los demás están bien, yo voy a estar bien, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Yo estoy bien en el momento que yo me cuido y yo me priorizo, ¿no? No estoy bien en función de que estén bien los demás, ¿no? O sea, cada uno es responsable de su cuidado, ¿no? Siempre y cuando podamos asumir esa responsabilidad, ¿no? Pero no verlo como una culpabilidad, ¿no? Sino que es algo que debemos hacer para poder seguir, para poder continuar lo que decíamos en ese sprint, ¿no? Y a largo plazo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí igual que la máscara de oxígeno, ¿no? Lo que hablamos de metáfora también es de la batería vacía, ¿no? O sea, cuando un dispositivo electrónico tiene una batería baja, no funciona de la misma manera, ¿no? Funciona a medio gas, ¿no? Cualquier cosa. Al final, cuando un cuidador funciona con la batería baja, la batería prácticamente vacía, pues se muestra, ¿no? Más cansado, con menos paciencia, mucho más irritable, se puede enfadar más, ¿no? O sea, todo esto afecta a la salud, ¿no? Y a la perspectiva. Perspectiva, lo que decía antes, ¿no? Perspectiva para poder ver ese cuidado y acompañamiento desde otro punto de vista, ¿no? No desde una obligación, sino desde una necesidad, ¿no? Que tenemos que hacer, ¿vale? Porque cambia mucho. Si lo vemos como una obligación, al final
yo creo que nos saturamos mucho más, ¿no? Porque entramos como en un modo automático del que nos va a costar mucho más salir, ¿no? Si lo vemos como una necesidad, la implicación real es muy diferente, ¿no? Y esa es la que tiene que ser, ¿no? Para poder cuidar a otra persona, una implicación real y una implicación de calidad a la otra persona, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver, ¿vale? Identificando esas señales de alerta, lo que decíamos, ¿no? De esa batería baja, de esa despresurización de la cabina, ¿no? Pues sobre todo son estas, ¿no? Lo que decíamos antes, de una somatización a nivel físico, pues dolores musculares, dolores óseos, insomnio, fatiga, ¿no? Dejar de tener ilusiones, dejar de tener ganas, ¿no? De salir, de hacer cosas, olvidarnos, ¿no? De nuestras propias ilusiones, de nuestros propios hobbies, ¿no? Que tenemos, y centrarnos, ¿no? Solamente en eso, ¿no? En lo que tenemos en el día a día y esa carga que tenemos. Y señales emocionales, pues una irritabilidad, ¿no? Lo que decía, un enfado fácil, ¿no? Cuando estamos más cansados, no dormimos, ¿no? Igual que cualquier niño, ¿no? Yo creo que cualquier niño, cualquier persona, cuando menos duermen, cuanto más cansados están, son más irritables, ¿no? Entran menos en razón, la conducta es peor, ¿no? Eso es lo que pasa con los niños cuando no descansan bien, ¿no? Pues los adultos, ¿no? Y los cuidadores exactamente lo mismo, ¿no? No partimos de una tranquilidad, no partimos de una calma, sino que ya partimos de un agotamiento que nos hace perder la paciencia muchas veces, ¿no? Esos sentimientos de culpa, ¿no? Lo que digo, por no priorizarnos, lo que decía, aislamiento social, dejar de tener relaciones, ¿no? Con amigos, con familiares, con, ¿no? Con otras personas que nos hacen bien, ¿no? Y que nos hacen mantener ese rol, ¿no? No solamente de cuidador, sino como personas que somos y como seres sociales que somos cada uno de nosotros, ¿no? O falta de interés por actividades propias, ¿vale? Esto supone un 85% de la sobrecarga emocional, ¿vale? Y luego hablamos también lo que hablaba de esa carga mental que tiene ese cuidador, ¿no? Que asumimos no solamente ese cuidado, ¿no? Sino las tareas del día a día, qué es lo que tengo que hacer, el ir al supermercado, el cuidar de la casa, ¿no? El tema de la ropa, o sea, todo eso que supone una carga mental de qué tengo que comprar, qué necesita, ¿no? Cada uno, que al final asumimos y hace, ¿no? que se produzca esa sobrecarga y esa saturación de la que muchas veces entramos en ese círculo vicioso y que muchas veces nos cuesta salir de ahí, ¿no? Entonces estas señales, ¿no? Como primer paso para poder autogestionarnos, ¿no? Y poder ver qué es lo que necesitamos. Primero partimos de la base de cómo nos encontramos, ¿no? El parar, pensar qué es lo que necesito yo en el día de hoy, ¿no? ¿Qué es cómo me he levantado? Tengo mucha sobrecarga porque tengo que hacer muchas cosas en mi día a día, entonces ahí puedo empezar a parar, ¿no? Parar, venga, voy a priorizarme hoy, que desde mi autocuidado las cosas las voy a ver desde otro punto de vista, ¿no? También priorizarme a nivel de actuación, ¿no? De decir, pues ahora puedo hacer esto, a lo mejor hoy no lo voy a hacer y tampoco pasa nada, ¿no? Lo que hablamos del sentimiento de culpa. Si yo no lo hago hoy, tampoco pasa nada, ¿no? Hay determinadas cosas que nos autoexigimos, que nos imponemos, ¿no? Y al final nos hace que esa carga mental sea muchísimo mayor, ¿no? ¿Vale? Entonces, vamos a ver unas pequeñas herramientas, ¿vale? Que es tanto como llegar a la calma, ¿no? Que son pequeñas respiraciones, ¿vale? Como unos microacciones de autocuidado que luego veremos, ¿vale? Y sobre todo yo creo que esta es importante, ¿no? Que es una herramienta de una respiración consciente para volver a la carga, ¿no? O sea, perdón, para volver a la calma, ¿no? Que supone una respiración diafragmática, ¿no? Y esto científicamente está demostrado, ¿no? Que hace que el sistema nervioso simpático, ¿no? El que nos hace estar alerta, cambie por el sistema, ¿no? Se active el sistema parasimpático, el del descanso, ¿no? Lo que decimos de estar alerta supone, ¿no? Que antiguamente, ¿no? Los neandertales, ese sistema de alerta, ¿no? Era con miedo porque pasaba algo, porque la vida, ¿no? La supervivencia
pues corría peligro, ¿no? La supervivencia de uno mismo. Entonces se ponía, ¿no? Por encima ese nivel de alerta en un momento puntual, ¿no? Se activaba. ¿Qué pasa? Que ahora, cuando hay un estrés crónico, cuando se produce una ansiedad crónica, cuando siempre estamos en ese estado de alerta, ¿vale? Entonces, cuando estamos en ese estado de alerta, supone que siempre estamos pendientes de todo, que siempre vemos todo como una amenaza, ¿vale? Como una amenaza todo lo que tengo que hacer, todo lo que supone mi día a día, tengo que hacer un montón de cosas, todas las exigencias, ¿no?, que tenemos autoimpuestas, hace que el sistema de alerta se active, ¿no? Entonces, es importante hacer esa pausa, ¿no?, consciente, esa respiración para que nuestro sistema parasimpático vuelva a la calma y podamos partir desde cierto equilibrio, ¿no?, y cierta tranquilidad, ¿vale? Entonces la técnica supondría la respiración diafragmática. Cogemos con el diafragma, ¿vale? Sería la técnica 4-7-8. Lo que hacemos es inspirar 4 segundos, mantenemos 7 segundos el aire y exhalamos otros 8 segundos, ¿vale? O sea, manteniendo el aire 8 segundos al expulsarlo, ¿vale? Esto haría practicarlo 5 minutos al día, que sería bueno a lo mejor en un momento o matutino cuando nos estamos planteando qué es lo que necesitamos en ese día, ¿no? Qué sobrecarga tenemos para poder empezar a cuidarnos, o ahí, o en momentos puntuales de una sobrecarga tremenda, ¿no? Pues lo que digo, que no hemos descansado bien y hay una falta, ¿no?, de paciencia, la paciencia se nos acaba y un enfado brutal, ¿no? Entonces, antes de poder llegar a eso, pues es importante aprender a respirar, ¿no?, para poder evitar esos enfados o esa pérdida de paciencia en un momento puntual, ¿vale? Vale, las estrategias de microautocuidado, ¿no? Sería una serie de acciones, unas pildoritas que podríamos hacer diariamente, ¿vale? De 10-15 minutos. Yo siempre voy a que para cuidarnos no me tengo que ir a un spa una semana, no me tengo que ir de vacaciones un fin de semana o un mes. No, no tengo que desaparecer, ¿no? Para poder encontrarme, ¿no?, y conectar conmigo mismo, ¿no? Se puede utilizar esta serie de estrategias a diario, ¿vale? Y es bueno que lo podamos hacer, ¿vale? Entonces, estas estrategias, si lo convertimos en un hábito, ¿no? Es lo ideal, ¿vale? ¿Cómo hacemos para convertirlo en un hábito? ¿No? Primero identificar qué es lo que nos gusta, vamos a indagar lo que me gusta, lo que me hace sentir bien, lo que me hace sentir sereno, lo que me hace sentir, ¿no?, a gusto y conectar, lo que digo, ¿no?, conmigo mismo, ¿no? Entonces, primero lo vamos a identificar y entonces lo que hacemos es, a base de repeticiones, se convierte, ¿no?, en un hábito. Esto es, ¿no?, lo que no sé si muchos lo habréis visto, ¿no?, lo de la repetición de 21 días, ¿no?, que es como consigo repitiendo una cosa 21 días, una acción se convierte en un hábito, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? A base de repeticiones es como aprendemos a generar, ¿no?, ese hábito. Y el hábito que tenemos que interiorizar, ¿no?, para empezar a cuidarnos son estas microacciones, ¿vale? Entonces hablamos de un café a solas o bien fuera de casa el momento antes de ir a buscar a los niños al cole o a una terapia o a lo que necesiten, o un café, un té o el desayuno, que me levante yo por la mañana y pueda desayunar tranquilamente sola y plantearme, ¿no?, lo que decía antes, qué es lo que yo necesito, ¿no?, en ese día, qué es lo que tengo preparado, cómo puedo sentirme mejor, ¿no? También un poco para verme, ¿no?, y para ser consciente de cómo me siento, ¿no? Una canción que me ponga contenta, que me ponga, ¿no?, que me haga sentir bien, que conecte un poco conmigo, ¿no? Un paseíto, quedar con una persona, ¿no?, en un momento determinado, ¿no? Pues oye, mira, nos vemos, tomamos una caña rápida, ¿no? Que también es bueno lo que decía antes, ¿no? El tema social y el tema relacional, ¿no? No dejarlo ahí de lado, ¿vale? Esas microacciones, pensarlas, ¿no?, para el día a día y convertirlas en un hábito.
La revisión matutina, ¿no? Lo que decía, cómo me siento hoy, cómo me he levantado, cuál sería mi necesidad de hoy, si tengo una gran sobrecarga, qué puedo hacer para, ¿no? Hablamos de una mochila, ¿no? Que está, no es sobrecargarla de cosas, ¿no? Sino aligerar ese peso, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo aligerar el peso de hoy? Pues a lo mejor es primero cuidarme, priorizarme en momentos determinados, pero también hay que aprender a delegar, hay que aprender a contar con los demás, ¿no? Que nosotros no estamos solos, lo que decía antes, somos una red social, ¿no? Y somos seres sociales y contamos con mucha gente a nuestro alrededor, bien familiares, bien amigos, bien asociaciones, o sea, hay muchos recursos, ¿no? Que tenemos al alcance, ¿no? Para poder ver y poder delegar y poder sentir, ¿no? Que ese peso no es tan grande, ¿no? Sino que podemos aligerar en un momento determinado que se necesite, ¿vale? Y aprender a poner también límites saludables, ¿no? Decir, no, pues ahora mismo no puedo hacerlo, ¿no? O sea, si no corre prisa, si no es algo urgente, si no es algo de vida o muerte, pues ahora mismo no lo puedo hacer. Lo puedo hacer más tarde, a lo mejor lo puedo hacer mañana y no pasa nada, ¿no? Que hablaba antes de la culpabilidad, que yo creo que como emoción, ¿no? Es algo que suele aparecer muchísimo, ¿no? En los cuidadores, ¿vale? Decir que no, poner el límite, hasta aquí yo puedo llegar, hasta aquí es lo que yo puedo hacer, ¿no? Porque yo no puedo hacer más, yo no puedo asumirlo absolutamente todo, ¿no? Y hasta aquí necesito ayuda, ¿no? Y también saber pedir esa ayuda. Y eso es una necesidad, ¿no? Para ese bienestar también familiar, tanto de la pareja como lo que decía, ¿no? De toda esa tribu que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues lo que hablábamos, ¿no? Para ese acompañamiento de calidad, lo que decíamos, lo que es beneficioso para mí va a ser también para los demás, ¿qué vamos a tener en cuenta, ¿no? Pues el bienestar personal, ¿no? Que yo me priorice no es incompatible con un acompañamiento, no es una parte egoísta y porque yo me cuide voy a dejar de cuidar al otro y voy a dejar de acompañar al otro, para nada, sino que se potencia ese acompañamiento. Se potencia porque es un acompañamiento de mayor calidad, ¿no? Y es un acompañamiento que va a ser mucho más positivo y más beneficioso, ¿vale? Que si fuera desde la sobrecarga o si fuera mucho más tiempo, ¿no? Lo que hablaba antes de que no es tema tampoco muchas veces de cantidad, aunque sí que es verdad que muchas personas sí que lo necesitan, ¿no? Pero que decía antes, el saber pedir ayuda y delegar también en otras personas y el poder contar con esa tribu, ¿no? Pero que hay que tener claro esto, ¿no? Que no es incompatible, ¿vale? El autocuidado con el acompañamiento, para nada, ¿no? Entonces, si yo estoy bien, pues puedo observar mejor cuál es la necesidad del otro, cuál es la necesidad real, qué es lo que necesita realmente, ¿no? Sin que el agotamiento, el cansancio me nuble, lo que decía antes, entrar en un modo automático. Si entro en un modo automático, yo no soy plenamente consciente y no estoy cuidando, de verdad, ¿vale? Y fomentar un poco la autonomía, ¿no? Cuidarme para dar energía, para dar espacio al otro, que muchas veces, ¿no? Yo creo que tendemos a sobreproteger, ¿no? Por el miedo a dejar de cuidar, ¿no? Entonces, parece que tenemos que estar siempre presentes y siempre encima y hay veces que hay que aprender a soltar un poquito, ¿no? Y dejar de sobreproteger de esa manera, porque no es ni algo positivo ni para la persona que cuida ni para el que es cuidado, ¿no? Que muchas veces es verdad que tienen mayor autonomía de lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces es bueno para la persona que es cuidada. Bueno, y como hoja de ruta, ¿no? Para este cambio, lo que digo, ¿no? Esa acción, ¿no? Que vamos a tomar, vamos a ser conscientes de cuáles son nuestras necesidades, de los recursos que tenemos tanto internos, ¿no? como externos, de los que podemos contar, ¿no? Entonces, sería un poco la siguiente, ¿no? Detectar lo que he dicho antes, qué es lo que a mí me agota hoy, ¿no? ¿Qué me carga a mí hoy? ¿Cuál es esa sobrecarga que tengo y que no me deja, ¿no? Estar bien y estar en equilibrio y en calma, ¿no? Conmigo mismo, ¿vale?
Segundo, ¿no? Elegir lo que decía antes, esas pildoritas, ¿no? De acción que me hacen conectar conmigo mismo y que me hacen sentir bien, ¿no? Pues, ¿qué es la microacción que voy a hacer hoy? ¿Qué es lo que me va a ayudar a mí hoy? ¿No? Pues a lo mejor cada día me ayuda una cosa diferente, ¿no? Pero sí tener en cuenta que cada día hay que hacer algo, ¿no? Por uno mismo. Por tercero, comunicar, ¿no? Pedir ayuda concreta a esa red, ¿no? Hablar, expresar, verbalizar, ¿no? Lo que no se expresa, ¿no? Lo que dice mi compañera siempre, ¿no? Cuando algo no expresamos se neurotiza, ¿no? O sea, se queda dentro y nos hace somatizar todas las cosas, ¿no? Entonces, es importante también saber expresar, ¿no? Cómo nos sentimos y pedir ayuda realmente, ¿no? Porque no somos superhéroes, no somos perfectos, no somos personas que podamos con todo y nadie puede, ¿no? Y es algo que nos autoexigimos, pero es una autoexigencia, ¿no? Que no es una realidad, ¿vale? Entonces, lo que sí que tenemos que hacer es tener claro es eso, ¿no? Que no vamos a poder con todo, que podemos con lo que podemos y que gracias, ¿no? A que tenemos gente a nuestro alrededor con la que podemos contar, ¿no? Y ser conscientes de eso y que no vamos a ser ni peores cuidadores, ni vamos a ser peores padres, madres, para nada, porque pidamos ayuda. Al revés, el saber pedir ayuda es una parte muy, muy importante y muy necesaria, ¿no? Para poder, ¿no? Seguir adelante y poder cuidarme, ¿no? Porque necesitamos de los demás, ¿no? Para seguir. Y cuarto, lo que decía, ¿no? Convertir el autocuidado en una rutina a través de, ¿no? Pues esa repetición de esas conductas que me hacen sentir mejor, ¿vale? Y luego lo que hablábamos, que en este camino, ¿no? No estáis solos, ¿no? Que si pensamos que estamos solos y toda la responsabilidad cae en nosotros y que yo tengo que asumir eso, ¿no? Es lo que va a hacer que nos encontremos mal y que esa ansiedad, ese estrés crónico, pues no se mantenga y que no podamos acompañar y cuidar bien, ¿no? La asociación como un espacio, ¿no? De validación tanto a nivel emocional, yo creo, ¿no? Desde esa parte de validación para poder compartir experiencias con otras familias, con otras personas que puedan ayudarnos, que veamos que ahí no estamos solos, ¿no? Y que reduzcamos ese aislamiento social al que nos sometemos, ¿no? Con esa imposición de cuidar, ¿no? Y de la carga percibida, ¿vale? Entonces, bueno, pues tener en cuenta que hay recursos externos, ¿no? Como grupos de apoyo mutuo, servicios de respiro familiar, red de familias expertas, ¿no? Carla, si me equivoco, ¿no? Estos apoyos, ¿no? Que tendréis dentro de Eso la es, asociación, ¿verdad? Que eso se sí, puede contar con ello y que es parte, ¿no? De ese autocuidado. totalmente. Vale, fenomenal. Vale, pues hasta aquí le comentaba a Carla que sí que me gustaría hacer como unos ejercicios, ¿vale? En los que, bueno, pues que podamos, em, lo que digo, ¿no? Aprender, ¿no? A gestionar estas herramientas que os he comentado, ¿no? Que todos decimos, vale, sí, la teoría está fenomenal, ¿no? Pero que podéis hacerlas en el día a día, ¿vale? Entonces, no sé si primero pasamos a dudas y hacemos los ejercicios o cómo lo ves. Eh, si quieres que la gente pueda plantearte sus realidades, podemos abrir, como no somos además muchos, podemos abrir el micrófono, quien ¿Vale? quiera participar y hacer alguna consulta. Y no sé si las dinámicas las planteas tú y ellos responden o parte de la Sí, entidad. las planteo yo y responden. Vale. Bueno, si quieren, claro, si se sienten cómodos, ¿vale? Y quieren expresarse, pues fenomenal, bienvenidos Claro. sean. Pues si te parece, abrimos un momentito, damos unos minutillos para ver si alguien se anima a hacer alguna pregunta o a plantear un caso en primera persona y a partir de ahí, si quieres, pues ya pasamos como al otro bloque.
Yo, entre que la gente se anima y no se anima a preguntar, me gustaría señalar de lo que has dicho, que a mí me ha resonado mucho, la importancia que tiene en todo esto que tú nos has explicado, el poder pararnos un momento para identificar, ¿no? Porque es verdad que siempre nos ponemos en la consecuencia, pues eso que decías tú, de dolores de cabeza o dolores musculares o irritabilidad, pero hay que pararse, ¿no? A pensar qué es lo que está provocándome esta situación para después poder ponerle solución, porque si no somos capaces de identificar de dónde viene ese malestar, es difícil que podamos solucionarlo. Y luego Claro, lo de que no estamos solos, ¿no? Que podemos dejar a un lado la culpa y pedir ayuda y hacer red, desde luego con nuestro entorno, con la familia, con los amigos. Las entidades estamos aquí también para poder acompañar y yo creo que hay que aceptar que solo uno no puede o que no va a llegar muy lejos y que podemos hacer comunidad para poder conseguir los objetivos que nos planteemos. Y a mí, por lo menos eso personalmente, me ha resonado un montón. Así que te lo ujú. agradezco que lo hayas traído. Muchas gracias. Lo que decías, ¿no? También lo primero que decías de aprender a parar. Yo creo que es verdad lo que decía, ¿no? Que entramos en un modo automático y no somos conscientes ni de lo que sentimos ni de lo que pensamos y eso hace, ¿no? El sentir y el pensar hacen que actuemos, ¿no? Y entonces hay veces que actuamos no de la manera más adecuada, ¿no? Entonces hay que aprender a parar para identificar todo eso, ¿no? Lo que decía, cuando hay una sobrecarga, ¿no? En este caso, cuando hay ¿no? muchos cuidados, pues es importante saber parar y decir qué es lo que estoy sintiendo. Es que a lo mejor no, yo no estoy bien, ¿no? Entonces, para parar, ¿no? Esa línea, ¿no? De pensamiento, ¿no? Esa línea de funcionamiento de nuestra cabeza, ¿no? Entonces, para poder cambiar el pensamiento, ¿no? Y entonces la conducta, por ende, cambiará también, ¿no? Entonces sí que es importante eso, parar y conectar, lo que decía, ¿cómo estoy? Porque si no, no vamos a poder cambiar todo lo demás. Sí, a mí me parece fundamental, desde luego. Bueno, la gente nos está animando. Tenemos dos vías de comunicarnos con Lara. Podemos hacerlo escribiendo a través del chat, planteáis una pregunta y Lara puede ir contestándola, o podemos, lo que os decía, abrir el micrófono, levantáis la mano y yo os abro el micro y le podéis lanzar directamente a Lara la pregunta. No sé Bueno, si no si... pasamos a hacer un poco y dinámica, y si si nos no, pasamos a la segunda parte. animan. Si quieres, lo dejamos esto aquí abierto para el que se anime pueda plantear la duda y pasamos, si quieres, al bloque que comentabas. Vale. Bueno, plantear una dinámica, ¿vale? Quiero decir, como un semáforo, quiero decir que al nivel visual no lo identificamos muy fácilmente, ¿no? Entonces, eh, momento, ¿no? De parar, lo que digo, rojo, estamos cuando ya no podemos más con esa sobrecarga, entonces es que tengo que pararme. ¿Cuáles son esos signos de alerta, ¿no? ¿Cuáles son esas señales de alerta? Pues es que a lo mejor estoy más irritable, estoy más cansada, es que no he dormido, es que llevo sin dar un paseo no y hacer algo para mí, no sé, X, ¿no? Entonces necesito algo de ese tipo, ¿no? Entonces pasamos al amarillo, ¿no? Cuando ya identifico todos esos signos de alerta, ¿no? Que me hacen estar mal, que me hacen sentir mal, ¿no? Que puedo llorar muchísimo, ¿no? O que puedo estar sin ganas de nada, pues es una señal de alarma, ¿no? Para pasar, ¿no? A la acción y pasar al amarillo. ¿Cuál sería el amarillo? ¿No? Pues yo quiero que ellos se planteen, ¿no? Los que estáis ahí, aunque luego no lo compartáis, ¿no? Que os planteéis ¿cuáles serían esos microacciones, ¿no? Ese cuidado, ese autocuidado, qué píldoras podrían ser en vuestro día a día, ¿no? En ese amarillo, ¿no? Que podáis pensar qué es lo que os sobrecarga, ¿no? Que es el rojo, qué señales de alarma tenéis cada uno, ¿no? Porque yo creo que no somos todos iguales, las señales, ¿no? De alarma y lo que nos hace sentirnos mal no se expresan igual en una persona que en otra, ¿vale? Que identifiquéis esas señales de rojo y las señales de amarillo, ¿no? Si queréis pensarlo, ¿vale?
Y por supuesto, ¿no? Pues el verde, ¿qué pasaríamos, ¿no? A tener eso identificado para poder, ¿no? Pasar al verde y para poder ir a esa calma, ¿no? A ese equilibrio en el que puedo empezar, ¿no? A cuidar al otro, ¿no? ¿Vale? No sé si estáis pensando, si queréis compartirlo con los demás. Sí que me gustaría, sobre todo por ver, ¿no? Porque sí que me encanta a mí ver, ¿no? La perspectiva de cada uno, que siempre se habla a nivel general, ¿no? De estas señales de alerta en cada uno y hay veces que me decís, no, pues yo me siento de una determinada manera cuando estoy sobrecargado, cuando estoy sobrecargada, ¿no? Y también para poder identificar yo, ¿no? Y también para mi trabajo me ayuda. Tenemos por aquí una mano levantada, la de Jenny. Le voy a abrir el micro. Genial. A ver, ya, Jenny, si quieres, puedes hablar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues la verdad estoy muy contenta de estar aquí, que hay veces que uno necesita un poco hablar de lo que siente, de cómo la está pasando y todo eso, y si es verdad de lo que están hablando, que hace unos meses llevaba todo un poco más tranquilo, ahora entre mis trabajos, mis dos hijos, el traer mi hijo a los, o sea, a las terapias y todo eso. A veces se siente uno muy solo y tirar del trabajo, del hogar, no es nada fácil, la verdad, ¿eh? Claro. ¿Cuál sería tu Sí. sobrecarga, Jenny? ¿Cuál dirías que es lo que te carga a ti tu mochila diaria que te hace que te sientas peor? Pues es que la verdad a veces te sientes un poco solo, ¿sabes? Que no, que aunque quisieras contar con alguien, tampoco te gusta cargar a los demás con tus problemas y sabes que al final de cuentas tienes que buscarles una solución a todo, no quedarte plantado. O sea, yo tengo un horario que me levanto a las 3:50, salgo de mi trabajo a recoger a mis hijos para llevarlos a sus extraescolares, para traerlos a recibir el apoyo que está recibiendo uno de mis hijos ahora en APAMA y luego llegar, preparar, o sea, es una rutina diaria todos los días, el cual no quiero salir de casa, saco a los niños Ya, un rato al parque, o sea, mi rutina de todos los días. ya. Como una Sí, obligación, ¿no? Lo que dices, salir no me apetece, pero tengo que salir y tengo que acompañarles, ¿no? claro, porque ya entre el Claro, trabajo y tantas cosas de casa que termina agotado uno claro, sin tan siquiera darse cuenta ni de las necesidades de uno mismo. claro. Lo que dices tú Sí. ahí, ¿no? El aislamiento que a lo mejor tienes tú, ¿no? Que te hace no tener, ¿no? Mm. Ese respiro, esa necesidad social, ¿no? A lo mejor ya no solo de comprensión, ¿no? De todo lo que estás viviendo tú, ¿no? Sino como parte, ¿no? De tus relaciones, ¿no? Personales. Que a lo Claro. mejor, ¿no? Claro, exactamente, el trabajo que uno tiene que también aprender o sea, apartar todo el trabajo de la casa del trabajo y ponerle la mejor cara a todo uno. En mi caso, yo soy una persona que no me gusta ni contestar mal, ni hablar mal, ni nada, y siempre dando la mejor versión que tengo a los demás, pero luego el tiempo para mí sola es el mejor momento que encuentro, creo yo. ¿Y qué haces para estar sola y para sentirte tú bien y tener ese respiro? Ujú. Pues nada, ahora mismo que traigo a mi hijo aquí, pues es el único momento que estoy sola. Ya luego estoy con mis hijos, atendiendo a mis hijos y cuando termino de atenderlo a mi cama y el siguiente día continúo con lo mismo de siempre, el trabajo, los niños y la casa. Claro, pero ahí lo que hablábamos, ¿no? Ujú. Encontrar en ese momento que tú estás ahora mismo sola, ¿no? Entiendo que esperando a nuestra escolar alguna terapia, ¿no? Creo que has dicho. Sí, 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 Buscar ese momento ahora mismo para ti, ¿no? De ese micro, ¿no? sí. Micro cuidado. ¿Qué crees que podrías hacer? O darte una vuelta o un paseo en una canción, ¿no? Algo que a ti te pueda ayudar a en este momento sentirte bien y cuidarte a ti. Pues nada, lo que me he traído un libro, estaba leyendo un libro y ahora mismo me tocaba el seminario, me puse a escucharlo y eso nada más, pero es que yo soy de las personas que me dice mi hermana, sacamos un rato y yo no puedo. Ya, Sí, vale. o sea, es Muchas un poco gracias, sí. complicado, pero es uno de los temas que la verdad Claro. que me ha gustado muchísimo.
Me alegro, muchas gracias. Ujú. Jenny, y en tu caso también, no hemos hablado de esto, ¿no? Entiendo por tu acento que no eres española, a lo mejor aquí tampoco tienes No, mucha red social familiar, quiero decir, ¿no? Ese apoyo familiar con el que se puede contar que hablábamos, ¿no? Muchas veces para no sentirse solo, a lo mejor también te sientes sola, ¿no? En ese sentido, ¿no? No tienes a tu familia aquí, solo a tu hermana, ¿entendido? no, mi familia sí está toda acá, pero Ah, también genial. todas tienen, mis hermanas tienen hijos, mi madre trabaja y cada quien, o sea, vive en su sitio y yo a veces sí me dicen que me he apartado mucho, pero parte de eso también es por no, ¿sabe? Yo creo que ellos tienen una vida y cada quien le toca que vivir lo que tiene. Y entonces sí, no me gusta tampoco darle solo tristezas a mi familia. Bueno, pero no son solo tristezas, también puedes compartir otras cosas, ¿no? Lo que digo, esa parte de autocuidado que también sea algo positivo para ti. A lo mejor dejar a tus hijos en algún momento, irte con tu madre, ¿no? En un momento puntual a tomarte algo o al cine, ¿no? Y compartir algo con ella y que sea algo positivo para ti. No solo compartir las penas, que también es importante, ¿no? Y el poder, lo que decía, verbalizar y expresar cómo nos sentimos, pero sí que contar con ese apoyo también para beneficiarte a ti, ¿no? Y darte algo positivo, ¿no? Y de ese vínculo a lo mejor que tienes tú con tu madre, ¿no? Sí, sí, ella me lo dice también que tengo que darme tiempo, tratar de dejar a los niños y por ahí porque mi mundo no puede girar solo alrededor de ellos, pero Claro. yo siento que no puedo, no, soy muy protectora con ellos o siempre me gusta estar con ellos, no sé. Claro, pero es lo que decíamos, esa Sí, sobreprotección muchas veces no te beneficia ni a ti ni a los niños tampoco. sí, 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 me lo dicen muchísimo. Claro, pero tú ahí tienes que aprender a soltar y cuando aprendas a soltar lo que hablamos es esa necesidad que tienes tú probablemente sea desde la culpa, ¿no? Que te parece que si te vas y te cuidas, ¿no? Es lo que hablábamos, que haces algo para ti y les dejas, parece que es algo malo y que no eres tan buena madre como crees, ¿no? Y yo creo que al revés, o sea, es lo que hablábamos, que es que el cuidarte es algo necesario y que va a beneficiar a tus hijos y a toda tu familia, ¿no? Sí, Y eso porque es la algo verdad que, que trato de estar pendiente en cada momento con ellos y sí. cuando, no sé, me toca que mandar a otra persona porque por mi trabajo no puedo venir o cualquier cosa, no sé, siento que estoy perdiendo algo que no me lo tengo que perder tampoco. Bueno, pero no todos los días son tan, ¿no? Ujú. Sí, Relevantes, ¿no? En el día a día de un niño hay cosas, pues sí, hombre, ¿no? Son hitos que sí que son importantes, pero no todos los días lo son, ¿no? Y ahí sí, tú eso tienes que sí, aprender, ahí sí que a parar, ¿no? Y a pensar que hay veces que no tienes que estar y que es importante, ¿no? Lo que digo, la calidad antes que la cantidad, ¿no? sí, pues, Y digo siempre, yo he puesto, por ejemplo, en esta diapositiva, ¿no? En la última, ujú, que cuidar de uno mismo es un acto de amor hacia los que cuidamos, ¿no? Y es un acto sí, de amor real, porque tu sí, presencia no es la misma cuando tú estás bien que cuando tú sí, estás saturada. sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí, que este tema me ha venido fenomenal. Muchas gracias, Jenny, Bueno, muchísimas por tu gracias. experiencia. Bueno, Gracias. venga. Muchas gracias, Jenny. No sé si aprovechando que Jenny ha abierto eh, este espacio de compartir experiencias, no sé si alguno de los asistentes quiere aprovechar y trasladarle a Lara su situación. Yo voy a aprovechar también el espacio que ha abierto Jenny para invitaros también a compartir estas situaciones que estáis trasladando en las propias entidades, por lo que decía Lara. Aquí vamos a encontrar a muchas familias que están viviendo situaciones similares con las que podemos crear un grupo y podemos establecer una relación, ¿no? de acompañamiento mutuo. Eh, Creo que también la red familiar, lo que decía Lara, no es sobrecargar, sino es compartir una vida, ¿no? Que yo creo que suma a todos. Todos disfrutamos de los hijos de nuestros hermanos, de nuestros amigos, y yo creo que no hay que vivirlo como una carga, sino como un compartir.
Y luego las entidades tenemos recursos a veces para poder crear esos espacios, ¿no? de poder dedicarte un tiempo a ti. Tenemos en Plena Inclusión Madrid un servicio de información y orientación para poder informaros de los servicios que tenemos, que también lo tengáis como una herramienta que puede serviros en esta búsqueda del autocuidado. Rosy ha levantado por aquí la mano. Ya te he abierto el micro si quieres hablar. Sigue cerrado, yo creo. Si tienes que abrirte, Ahora. ¿ya te he dado el Ah, permiso? Ahora, a ver. sí, Sí, te ¿me oímos. escucha? Perfecto. Sí, No sé si se me ve, no se me ve, no estoy se más te ve, pero te perdida. Se te escuchamos oye. perfectamente. Bueno, yo este tema llevo mucho tiempo ya con todo esto. Mi hijo tiene 26 años, los que haga este año, así que alguna experiencia creo que ya tengo. Y creo que lo que peor he llevado en todo este tiempo ha sido cómo la familia lo veía un problema y a mí me han dado de lado. Entonces, sobrellevar eso, aparte de toda la carga, como ha dicho esta compañera que ha hablado, eso Ujú. también es muy duro, ¿eh? O Es sea, muy yo duro, para sí. mí es dentro de, vale, puedo cargar, porque yo en la época que estaba, como la muchacha que ha hablado, yo decía que yo no importaba. Entonces yo me cortaba el pelo a ras para no dedicarme, no tener necesidad de dedicarme tiempo a mí. Hasta ahí he llegado. Poco a Ya. poco he ido saliendo y bueno, ahora es otra historia, ya son 26 años y la cosa está mejor. Pero sí que es verdad que también a todo esto que se está hablando, creo que habría que añadir que muchas familias lo ven desde fuera, tienes que hacer, pero hasta qué punto ellos ayudan, aportan para que nosotras podamos tener también nuestro pequeño espacio de vida. Claro. Pero ahí yo hago un apunte, ¿no? Eso lo vemos muchas veces de cómo interpretamos nosotros las cosas. O sea, quiero decir, tú tienes ese punto de vista y es totalmente válido, ¿no? Pero yo voy un poquito más allá. Muchas veces cuando surgen problemas, ¿no? En las familias o con nuestros hijos, o digo con cualquier tipo de problema, ¿eh? Que pueda surgir en nuestra vida, bien sea un duelo, bien sea una enfermedad, bien sea cualquier cosa, ¿no? Que nos produzca dolor, la mayor parte de las personas no saben acompañar. No quiere decir que no quieran hacerlo, ¿no? O lo que pasa es que no saben. Por eso digo la importancia de saber pedir ayuda, ¿no? Y no apartarse y no decir, no, es que no quiero molestar, es que no, no se molesta, no para nada, porque luego cuando lo vemos al lado contrario, somos los primeros que queremos ayudar, que queremos, ¿no? Y que nos encanta que nos lo digan porque queremos que cuenten con nosotros, porque es algo, ¿no? Que es compartir y tú te sientes también como importante, ¿no? Para esa persona que te lo cuenta. Lo que pasa que cada uno no nos lo contamos desde nuestro punto de vista, ¿no? Pero yo creo y lo digo como para cerrar, ¿no? Que yo creo que es importante aprender a pedir ayuda, es muy importante en cualquier situación de nuestra vida porque hay muchas veces que los otros no saben cómo ayudarnos. Y para poder, ¿no? recibir esa ayuda hay que saber qué necesitamos y poder decir qué es lo que necesitamos. Y el otro lo va a hacer, la mayor parte de la gente lo va a hacer, pero no saben cómo hacerlo. Vale, muchas gracias. ¿Vale? Gracias, La Rosy. forma de que me ha ayudado ha sido siempre especialistas, pero Sí, lo que ha sido a nivel de hermanos, padres y demás, yo les he dicho que tenía un serio problema y ellos han visto el problema que yo tenía y han escondido la cabeza. claro. Entonces, Pero es yo lo que ya... digo, porque muchas veces, Rosy, no saben cómo hacerlo. La gente no sabe cómo hacerlo. Yo creo que socialmente todavía no nos han educado los que somos más mayores, ¿no? Ahora mismo yo creo que hay otro tipo de educación más emocional, pero las generaciones anteriores esa educación no la han tenido, ¿no? Y parece que toda esa ayuda, todo lo que se refiere a sentimientos y a emociones, parecía como que había que taparlo, ¿no? Entonces no hemos aprendido. La sociedad todavía le queda mucho por aprender, ¿no? A ayudar y demás, ¿no? Entonces, hasta entonces, pues tenemos que saber pedirlo nosotros. De acuerdo.
Pues me ha Muchas servido gracias, Rosy. Gracias, o Rosy, sea, por tu testimonio. Bueno, ya hemos llegado a las 6 de la tarde. Lara, no sé si hay alguna cosa con la que quieras cerrar. Nada, eso, ¿no? Con esta frase, ¿no? Que la quería poner para que la vieran, ¿no? Que no hay que aislarse, no hay que ocultarse, no molestamos a los demás, al revés, yo creo que la gente siempre quiere ayudar, sobre todo si son personas que nos quieren y familiares. Lo que pasa que es verdad que muchas veces no saben cómo hacerlo, ¿no? Pero que cuando las cosas se comparten, ¿no? Lo que decías, yo creo que todos nos sentimos mucho mejor y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, sentirnos mejor para poder seguir adelante y poder seguir cuidando. Pues muchas gracias, Lara. Yo creo que es un buen cierre. Nos despedimos aquí. Como sabéis, la sesión quedará grabada y en unos días la subiremos a YouTube. Y os recuerdo que tendremos nuestra próxima sesión de la Escuela de Familia el 22 de junio para hablar de adolescencia. Muchas gracias a los que os habéis conectado y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias a todos. Gracias.